Buenas tardes. En esta primera interacción que voy a sostener, deseo hablarles acerca de lo que se entiende por profesor Nobel y por profesor experto. En un primer momento tenemos aquellos profesores Nobel que son básicamente los profesores principiantes, aquellos que se acaban eh, de graduar, han tenido una formación por un periodo de tiempo y entran por primera vez o tienen una primera experiencia con una institución educativa. Estos profesores, en cierta manera, tienen la posibilidad de desarrollar obviamente principios y van con muchísimas inquietudes a dar sus clases, pero siempre priorizando más el actuar que el contenido que en cierta manera pueden compartir con los estudiantes. Pueden ser por cuestiones de nervios, cuestiones de la primera interacción que se tiene allí frente a los estudiantes, o a su vez por también incluso, ¿por qué no decirlo?, una falta de experiencia y preparación en un plantel educativo. Si bien es cierto, se tienen prácticas a lo largo de la formación, no es lo mismo que estar en un contexto real de institución educativa donde pues no se debe atender únicamente a los principios de aprendizaje comprendidos durante la formación, sino también en ese papel de adaptación y de innovación en el nuevo papel de responsabilidad en el ámbito docente. Esto en cuanto a los profesores Nobel o a los docentes Nobel recién egresados y con una oportunidad por primera vez de ingresar a los planteles educativos. En el caso del papel del profesor experto es totalmente diferente al del profesor Nobel, ya que este cuenta con una importante experiencia y sobre todo práctica que le permite tener un buen conocimiento de currículum, una habilidad para atender a sus estudiantes en cuanto a la comprensión no solamente de temáticas o de dudas que se tengan por parte de los estudiantes, sino que también desde la transmisión misma del conocimiento. Muchos de ellos pueden establecer con gran facilidad las distintas fases de enseñanza sin ningún problema, puesto que su experiencia permite establecer una muy buena planificación de sus clases y a su vez también les permite tener esos criterios, a veces incluso hasta de improvisación, puesto que desde la enseñanza misma y desde la misma experiencia de aula y de estar allí en los centros educativos, pues les es muy fácil preparar el repertorio de clase, obviamente las explicaciones, dar ejemplos de manera automática, sin mayor dificultad en la transmisión del conocimiento. Muchos de estos docentes también incluso no solamente tienen una capacitación de un pregrado, sino que muchos están capacitados incluso de una manera superior, teniendo en cuenta pues preparación en especializaciones y por qué no en maestrías, lo cual hace que su desarrollo en el desempeño profesional sea eficiente en razón de la transmisión del conocimiento y a su vez el manejo de temáticas. Em, no quiere decir con ello de que ni el profesor Nobel ni el profesor experto tengan un modelo preestablecido o una manera de interactuar preestablecida. Es simplemente el atender al modo de la practicidad que se tiene en el entorno educativo.
pero ya que un docente sea de pronto con tinte humanista, con tinte de atención a las necesidades del estudiante, pues ya iría más en el trasfondo y en el desarrollo de su misma práctica docente. Que le permitiera precisamente desarrollar estas competencias, estas capacidades, ¿sí? De no ser solamente esquemáticos y enfocados a temáticas, sino que a su vez tengan en cuenta también ese plano humanista que tanto se necesita en el campo docente. Hace un momento hablábamos de la experticia que se supone debe tener un docente, o bueno, que se va adquiriendo paulatinamente dentro de ese mismo entorno escolar en el cual va desarrollando cada uno de sus conocimientos y principios. De enseñanza-aprendizaje para desenvolver en el aula. He aquí que tenemos que tener en cuenta dos tipos de paradigmas, el paradigma técnico positivista y el paradigma crítico reflexivo, que hace que efectivamente los docentes orienten sus conocimientos hacia una especie de formulación o de desarrollo técnico de este conocimiento a transmitir. Entonces, en un primer momento, pues los paradigmas o el paradigma técnico positivista tiene que ver con la visión que tiene el docente como una persona preparada, una persona que sabe responder efectivamente hacia las exigencias que se puedan presentar en una situación profesional. ¿Cierto? ¿Cierto? Obviamente tiene un dominio de competencias por la misma formación que esta misma persona o docente ha adquirido. Obviamente tienen un conocimiento técnico que no va solamente delimitado al trabajo en aula, sino que está preestablecido por los contenidos adquiridos a lo largo de su formación. Eh, no es no es el tipo de docente que toma una decisión frente a algún programa curricular o trata de establecer cosas que le parecen a su voluntad, sino que más bien se ciñen a un diseño curricular cerrado, estructurado y atendiendo obviamente a los propósitos que se van direccionando desde el mismo orientación en directivas y obviamente tienen un modelo pedagógico predefinido, muchas veces por la institución, muchas veces también por el mismo desarrollo de conocimiento dentro del aula que ha tenido en otras maneras. Tiende a compartir un conocimiento de manera eficiente, cientificista y sobre todo que el conocimiento transmitido atiende a un propósito enfático y particular. Es decir, muchas de esas va únicamente encasillado hacia la resolución, a dar resolución de situaciones propiamente de aula, pero desafortunadamente dejando de lado el desarrollo de la persona como tal. No está en ese punto del desarrollo humanista, sino que va más enfocado hacia el desarrollo de contenidos y de aprendizajes a desarrollar de manera tecnicista. Por otra parte, el paradigma crítico reflexivo se centra en el desarrollo de una crítica profesional constructivista y participación activa por parte de los docentes y de los participantes en los encuentros académicos. Es una persona o es un tipo de docente que se muestra como una persona abierta, dinámica, imprevisible,
¿cierto? Y que a su vez está como en ese proceso de crear o de modelar un estudiante en razón de sus características humanas y, y competentes dentro del ámbito en el cual se está siendo formado, ¿cierto? Tiende a tener una actitud abierta, es flexible, es comprometido, no es tan racional y no es tan técnico. Va más en razón de la transformación social y atendiendo obviamente hacia una reflexión de abarcar ese sentido de responsabilidad y compromiso que se debe de una u otra manera construir en los estudiantes. Generalmente este tipo de docentes se actúa o se muestra como una persona activa, una gente activa que construye nuevos saberes a través de la misma reflexión y fijándonos o fijándose en las necesidades de los participantes en los cuales pues este proceso se involucra o cómo este docente se involucra de una mejor manera en ese proceso de aprendizaje, enseñanza que el participante tiende a adquirir. De igual manera tenemos también la figura del profesor eficaz, este profesor que ha sido formado en un modelo de racionalismo técnico y que a su vez trata de dar resolución a problemas concretos y ofrecer un buen servicio académico a sus participantes. Básicamente este tipo de docentes son aquellos que se han sido formados para la transmisión de conocimientos concretos y un buen manejo en el aula. Sin embargo, hay una debilidad dentro de este mismo modelo y es el que ellos no pueden llegar a llenar el vacío entre la base científica del conocimiento profesional y las exigencias de la práctica en el mundo real, según Sean, 1998. En síntesis, son docentes que se preparan en unas dimensiones específicas y bajo unos parámetros también de orden específico, no tanto apuntándole al orden epistemológico en la manera de transmitir el conocimiento o de que lo generan, sino más bien en la regulación hacia la respuesta en la resolución de problemas, problemáticas que surgen todos los días dentro del mismo aula de clase. Por otra parte está el profesor investigador, es aquel que desarrolla sus capacidades o orienta sus competencias hacia los procesos investigativos que se van colocando o eh, adjuntando al currículum a desarrollar. Es decir, que únicamente no centra su atención en el desarrollo del currículo en la enseñanza-aprendizaje básica, sino que va más allá en el desarrollo de proyectos de tipo curricular con el fin de dar respuesta a problemáticas y necesidades que puedan tener los participantes en la formación. Generalmente son docentes que se caracterizan por saber identificar los tipos de problema existentes, saber interpretar los mismos, dar una explicación hacia lo que ocurre, tener una comprensión crítica del mundo y del entorno que le rodea, no solamente de lo meramente académico dentro de aula, sino que va un poco más allá en proyección de y obviamente obteniendo algunos resultados y evidencias que ayuden a superar en cierta manera cualquier dificultad que se pueda presentar por parte de los estudiantes o por parte de las temáticas a desarrollar en aula y en razón de la adquisición del conocimiento pretendido.
Casi que unido al hecho de el docente investigador, podemos anexar allí el tipo de docente o profesor como practicante reflexivo. Es este tipo de docentes o de profesionales que se centran no tanto en los requerimientos epistemológicos o en el desarrollo investigativo de hacer ciencia por hacer ciencia, sino más bien va en torno a sus emociones y a sus pretensiones personales, en lo que se sabe, en lo que se cree, en lo que se piensa y en lo que se siente, ¿sí? Obviamente tratando de encontrar un punto de equilibrio entre el conocimiento y lo que se pretende precisamente transmitir hacia los participantes. Es un docente que no únicamente se limita a aplicar técnicas con el fin de que los estudiantes tengan muy buenos resultados, sino que se proyecta mucho más allá. Eh, Básicamente incentiva en los mismos participantes la práctica de construcción reflexiva, en donde se adquiera esa parte de el aprendizaje y también se transmita la enseñanza en el desarrollo de lo cotidiano, de lo real, de lo que el estudiante en cierta manera puede palpar y de lo cual puede obtener una experiencia, un aprendizaje sólido a través del desarrollo de sus habilidades personales y reflexionando sobre las experiencias que se van teniendo del mundo o de su entorno que lo rodea. Puede ser también un tipo de conceptualización, un tipo de aprendizaje un tanto abstracto y subjetivo, puesto que implica el carácter del docente, tanto en el aula como en la pretensión de la adquisición de conocimiento que se esté buscando y puede estar sesgada a unos cuantos, no tanto habituándolo en un plano de conocimiento estructural base, sino en un conocimiento estructural hipotético o subjetivo. Las competencias del profesor de L. Antes de hablar un poquito acerca de las competencias que debe tener un profesor de enseñanza de español como lengua extranjera, habría que tener en cuenta el concepto más sólido y apropiado sobre qué es una competencia para poder establecer realmente cuáles son esas competencias que debiese tener este docente. Según Perrenat, Perrenat 2001, dice que la competencia es una actitud para enfrentarse eficazmente a una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes y esquemas de percepción y evaluación y de razonamiento. Aún así, la definición que se acerca un poco más al sentido de competencia está denotada por el estudio realizado por Julia González y Robert eh, Wagener 2003, el cual dice lo siguiente: las competencias representan un conjunto de atributos que están relacionados con el conocimiento y su aplicación, con las actitudes y responsabilidades, y describen cómo serán capaces de desarrollárselos en los estudiantes al final del proceso. En ese orden de ideas, tenemos que una competencia no surge como algo meramente improvisado o simplemente surge como una teoría estructurada o sesgada incluso, sino que atiende a otros ítems o a otras
bases que hay que tener en cuenta. En ello están obviamente el conocimiento, la actitud, la responsabilidad y sobre todo el demostrar que efectivamente se sabe. Hoy día y según los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, una competencia surge no solamente con el hecho de alcanzar un conocimiento en alguna asignatura en particular o hacia un conocimiento específico en particular, sino que sea demostrable, puesto que debe ser un conocimiento para la vida, capaz de otorgarle a este participante, a este estudiante en formación, esas habilidades y destrezas que le van a permitir resolver situaciones tipo problema prácticos para su vida. Y esto se demuestra a través de el desarrollo y el desempeño de unas competencias integrales que de una u otra manera permitan desarrollar en el estudiante eh, todas estas habilidades que se adquieren por conocimiento, por teoría y por práctica, obviamente persiguiendo diferentes finalidades. Centrándonos un poco en esas competencias claves para el profesorado de las lenguas extranjeras o de una segunda lengua, debe tenerse en cuenta básicamente los siguientes puntos o bueno, las competencias que se desarrollan aquí en concreto. El que se pueda servir de las TICs para el desempeño de su trabajo, facilitar la comunicación intercultural, gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. Debe desarrollarse también profesionalmente como un profesor de la institución, participar activamente en todos los desarrollos programados por parte de la institución. En cierta manera, estos parámetros han de fundamentarse en tres aspectos importantes. Primero, en organizar situaciones de aprendizaje. Al nosotros identificar, obviamente, los direccionamientos o directrices impartidos por las directivas, eh, nos debe atender particularmente a las necesidades de los participantes del conocimiento y siguiendo o teniendo en cuenta mejor la base del método pedagógico que la institución desea desarrollar. Estos conocimientos y obviamente desarrollos curriculares deben estar demarcados no solamente por la parte local, es decir, por lo que la institución demande o priorice, sino que también deben estar demarcados dentro de la Ley Nacional de Educación y la Ley Internacional para la Enseñanza de las Lenguas. Esto es el Ministerio de Educación Nacional y a su vez el Plan de Bilingüismo de Colombia y por otra parte, en la normativa internacional, ciñéndonos al marco común europeo para la enseñanza de la lengua en diferentes dimensiones. Los estudiantes deben estar implícitos o deben de ser participantes y a su vez controlar el proceso de su propio aprendizaje. Esto es primordial para que este proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de una manera efectiva y que sea atributivo precisamente a adquirir o a desarrollar la habilidad, perdón, o la destreza que el estudiante pretenda conseguir o también por parte del docente se pretenda transmitir. A su vez, el docente debe evaluar al estudiante y no solamente será el hecho de evaluarlo en un plano académico curricular, sino que también ha de evaluarlo en valores, en la manera de actuar, de percibir. Dentro de los términos de evaluación formativa deben tenerse presentes, obviamente, los criterios de evaluación
relacionados o pertinentes hacia el saber, saber hacer y saber ser. Y en ese orden de ideas podríamos decir que tendríamos un tipo de evaluación de tipo integral y formativa. De la misma manera, el docente debe procurar una retroalimentación de tipo constructivista que le permita al estudiante analizar, reflexionar y fundamentar su conocimiento. También, a su vez, caer en cuenta de las posibles debilidades o factores de error que puedan incidir precisamente en el proceso del aprendizaje y llevar a que éste se solidifique ampliando precisamente sus competencias desde las experiencias del error aprendizaje. El docente debe desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución. Para ello, debe ser partícipe de los procesos curriculares que se van generando dentro de la misma institución. Debe ser una persona analítica y reflexiva de su práctica docente con una retroalimentación personal que se debe dar efectivamente dentro del mismo proceso que se va teniendo con la relación estudiante-docente y entorno de aula. A su vez debe definir también un programa, un plan personal de desarrollo curricular y pedagógico que sea efectivo en la transmisión de conocimientos a los participantes del proceso formativo. Debe ser también una persona abierto, debe tener una apertura hacia los demás y tener unas relaciones interpersonales sólidas en donde sea consciente él mismo que no está solo dentro de este entorno educativo, sino que es necesario que comprenda que el trabajo para que sea efectivo entre los contextos escolares se da por el trabajo en equipo, muy pocas veces de manera individual. Él es autónomo de la transmisión del conocimiento, pero debe ser perteneciente definitivamente a un equipo de trabajo para que este proceso se solidifique, se condense y sea totalmente efectivo. Es decir, que las competencias a transmitir en los estudiantes no solamente se dan de orden individual para cada uno de ellos, tampoco en la comunicación del aprendizaje que se está tratando de impartir en los estudiantes, sino que sea también un proceso mancomunado desde los mismos direccionamientos de las directivas educativas y también transversal a las demás áreas del aprendizaje con los cuales pues se supone debe tener muy buenas relaciones interpersonales. Y finalmente, participar activamente del desarrollo de la profesión. En este punto debemos tener en cuenta que debemos ser partícipes inmersos de ese entorno educativo en el cual hacemos parte como familia. A su vez, nuestro desarrollo y nuestro compromiso, también nuestro sentido de pertenencia institucional deben estar marcados por el respeto, el compromiso, la responsabilidad y sobre todo ese quehacer pedagógico pertinente siempre hacia la formación integral de los educandos. En síntesis, todo docente debe manejar eh, unos planos básicos de contenidos y de conocimiento a transmitirse. Debe manejar técnica, debe manejar factores de investigación. A su vez, debe ser también ese puente entre los procesos cognitivos, pero también los procesos experimentales y también debe ser una persona que perciba ese plano humano
de los formandos. No, no estamos formando definitivamente máquinas ni objetos, sino que son seres humanos y como tal se deben tener en cuenta que todos los seres humanos tienen emociones, sensaciones y sentimientos que son necesarios canalizar y sobre todo motivar. Si nosotros no motivamos dentro de nuestra clase, si nosotros no motivamos dentro de nuestra experiencia y dentro de lo que transmitimos, pues muy probablemente eh, sean solamente nuestros participantes, serán solamente vasijas en las cuales se deposite ese conocimiento compartido o impartido, pero pues muy seguramente eh, sin ningún resultado que le sea útil a la sociedad. Entonces es importante reconocernos que sí, somos gestores de educación, somos gestores de conocimiento, pero también somos seres humanos que tratamos con otros seres humanos que necesitan ese plano como tal de concepción humanista, de concepción de aceptar al otro, de ser sensibles también frente a lo que sucede en la experiencia del compartir con otro y obviamente desde nuestro quehacer pedagógico y evaluativo en formación.